Miércoles 10 de agosto del 2022, buenas noches con todos. Bienvenidos a la Escuela de Formación Política del Quinto Poder. A nombre de Pedro José Freire, presidente del Quinto Poder, les doy la bienvenida. Para continuar con este módulo de lo que es Relaciones Internacionales, nos acompaña igual nuestro querido expositor Félix Andoaza, ¿no? El que nos está ayudando con todo lo que es Relaciones Internacionales. Y justamente tenemos hoy día para tocar un tema muy importante que se llama Introducción a la Geopolítica. Entonces, como ustedes saben, la modalidad, igual en el transcurso del taller, pueden ir levantando la mano, pueden ir preguntando, pueden ir escribiendo en el chat. También por favor no se olviden de registrar la asistencia para poder igual enviarles los certificados. Los certificados del módulo anterior ya les he estado enviando algunos. No sé si es que alguien me falta, por favor me escribe al celular o algo porque a veces me olvido. Entonces para poder pasarles. Así que Félix, muy buenas noches y cuando desees por favor podemos comenzar. Hola, ¿qué tal? A ver, les comparto y ya empezamos a ver. Ya, me confirman, creo que ya se ve. Sí. Entonces, listo, entonces, vamos a empezar con esta parte. Como ya les había comentado la semana anterior, entonces tenemos este progreso que empezamos con esta introducción a las relaciones internacionales, explicando cuáles eran las cosas importantes y por qué es necesario, desde cualquier perspectiva política, entender cómo se manejan las relaciones entre distintos países. Ahora vamos a ver cómo se da esto de geopolítica, que es algo que generalmente está por lo menos en medios de comunicación o cosas por el estilo, pero realmente no sabemos en muchas ocasiones qué es y qué implica, y en muchas ocasiones también se utiliza como de forma bastante banal y puede ser problemático. Entonces vamos a trabajar con esto para que podamos hacer análisis que sean mucho más completos de este tema, que es específicamente el traje político. Entonces, esto me pega acá, ya, ahora sí. Primero tenemos que entender, y tal cual como empezamos la clase anterior, qué es la geopolítica. ¿Ya? Entonces, a nivel muy general, podemos entenderlo como el estudio de la relación entre el poder, o la interacción entre el poder, la población y el territorio. Entendiendo el territorio no solo como un espacio sin más que está ahí en el aire, sino también como un espacio que brinda, por ejemplo, recursos y tiene características específicas que ayudan o dificultan las relaciones entre las personas. Este último punto de las relaciones entre las personas y cómo está soportado por lo menos por el tema del territorio puede entenderse mejor con un ejemplo, por lo menos a nivel de lo que ofrece un territorio. Son mucho más sencillas las producciones a nivel de agricultura si pensamos en Latinoamérica frente a lo que puede pasar en Arabia Saudita o en Israel, lo que implica que ellos, por lo menos para poder tener un mejor desarrollo de la agricultura, pues tuvieron que tener un desarrollo muy grande de tecnología, una tecnologización masiva para alcanzar cierto nivel de sostenibilidad que puede llegar a ser mucho más fácil en espacios donde la tierra sea mucho más fértil, como puede ser aquí en Latinoamérica. Esta visión que les estoy presentando en principio es muy amplia sobre lo que puede significar la geopolítica, pero permite dar más o menos cuenta de que la geopolítica implica el estudio de muchísimas cosas, entre las que podemos ver, por ejemplo, la interacción de distintos actores. Tal como decíamos, por lo menos en el taller anterior, que hablamos de la interacción, que las relaciones internacionales implicaban la interacción entre distintos elementos, como decíamos, individuos, estados, empresas, etcétera, en distintas partes del mundo. Aquí vamos a hablar de la interacción de esos actores con el territorio, es decir, con la tierra, con el espacio en donde están habitados. Esto nos lleva también a pensar en algunas concepciones que normalmente tenemos sobre la geopolítica. Generalmente es una palabra que es bastante utilizada, que es muy amplia, como dije al principio, la usan mucho en medios de comunicación sin entender más o menos a qué va. Y dado que es utilizada en exceso, pues se han creado imágenes sobre esta palabra, sobre este concepto, por lo que vale la pena comentar más o menos cuáles son estas ideas que pueden ser erróneas o incompletas sobre lo que puede significar la geopolítica. Entonces, el control y la competencia. ¿Ya? Generalmente lo primero que se piensa es que la geopolítica es como una práctica por la cual los estados controlan y compiten por un territorio en específico. La geopolítica, en este caso, es igual a guerra, o es igual a imperio, o es igual a diplomacia.
va a buscar un territorio porque sí. Otro de los puntos que se dice es que es una división de franjas, una división por franjas, mejor dicho. Se dice, por ejemplo, que la geopolítica es una forma por la cual se clasifica el mundo mediante franjas. Por ejemplo, pensemos en la idea que tenemos sobre primer mundo, segundo mundo y tercer mundo. Teniendo primer mundo como Europa y Estados Unidos, segundo mundo como Unión Soviética o en este caso Rusia actualmente, y sus ex satélites soviéticos, y tercer mundo como Latinoamérica, Asia y África. ¿Ya? Entonces, básicamente esto es una idea que está como marcando o categorizando por unas franjas específicas al mundo. Como dije también en el primer punto, esto es parcialmente cierto, sí podemos entenderlo de esta manera, pero va muchísimo más allá. Las explicaciones que parten de esto, pues, son mucho más complejas. Y finalmente, otro de las imágenes que se suele tener sobre la geopolítica es la de un interés ambiguo. Por lo menos esto es la típica la típica concepción que la gente muchas veces dice, o que las noticias muchas veces dicen, de, por ejemplo, a China le interesa Taiwán por una cuestión geopolítica, o a Rusia le interesa Ucrania por una cuestión geopolítica. Y ese análisis realmente no está dando ninguna explicación, porque es lo mismo como que si yo fuese por lo menos al doctor y digo, yo voy a ir al doctor por una cuestión médica, o yo voy al abogado, voy a ver a mi abogado por una cuestión legal. Es como, si vas a ir al médico por una cuestión médica, pues se entiende que es por eso, pero ¿cuál es el problema que tienes? Tú probablemente tengas un problema del corazón, tienes un problema a nivel psicológico, tienes un problema cualquiera, pero no es simplemente por tema médico y ya. De igual manera, si me dicen, recomienda un abogado por un tema legal, pues, ¿qué es lo que necesitas? Necesitas alguien que es experto societario, que en nivel de empresas, o alguien cometido un crimen, entonces necesitas un penalista, etc. ¿Qué necesitas? Va mucho más allá y no nos podemos quedar en ese análisis superficial. Entonces tenemos que aplicar más o menos o entender más allá las cosas que están pasando para hacer realmente un análisis geopolítico. Y esto lo podemos como ir ampliando, por decirlo de alguna forma, con las concepciones nuevas que se tienen sobre la geopolítica, o ya como la complementación que se tiene sobre la geopolítica. Porque, por ejemplo, si nosotros pensamos en cuán amplia se puede entender esta geopolítica, entonces por lo menos podemos ver el tema de las prácticas y representaciones, ¿ya? Que eso es una de las cosas claves de la geopolítica. ¿Qué es esto de prácticas y representaciones, por ejemplo? En geopolítica nosotros podemos ver que se tiene relación con el arte de gobernar. Más o menos es cómo las personas terminan gobernando, o como los líderes políticos terminan gobernando una región específica, un territorio específico, un espacio geográfico en específico, ¿ya? Y más allá de eso, se entiende como una práctica y una representación de estrategias y territorios. Por ejemplo, lo que hablamos en un principio de la lucha por los recursos, aquí puede entrar, pero no es solamente que los estados o los países luchen por estos recursos y ya, sino que también se lucha por ideas. Por ejemplo, imaginemos lo que fue la guerra contra el terrorismo a principios del siglo, ya desde el presente siglo, que básicamente produjo alianzas entre estados y el despliegue de tropas en Irak, en Afganistán, etc., básicamente para luchar contra el terrorismo, contra esta idea que por lo menos Estados Unidos, en ese entonces con el presidente Bush, hablaba del eje del mal. ¿Ya? Entonces, básicamente, aquí estamos contra una idea, no necesariamente contra un recurso, es decir, tenemos que luchar contra el mal, o tenemos que difundir la democracia, o cosas por el estilo. Entonces, esta búsqueda, o estas prácticas, no van necesariamente a buscar más recursos, que sí puede ser, pero también, como dije, difundir ideas o cuestiones similares. También la geopolítica puede entenderse como una forma de ver el mundo. Es decir, nosotros lo podemos ver por regiones o como un conjunto. Es decir, la forma en que se construye la región latinoamericana puede ser diferente a la que se construye la región norte de África o la región sur de África, o por lo menos en Asia, que es mucho más grande, cómo se construye el Medio Oriente versus cómo se construye Asia-Pacífico. Entonces, podemos entenderlo de esta forma o podemos verlo a nivel global. ¿Cómo es que todo el mundo tiene interacciones entre sí? De la misma forma, podemos verlo con variables. Es decir, cómo dentro de las cuestiones del territorio también influyen temas culturales, de género, de raza, de clase. Por lo menos en temas de clase y de raza,
específicamente, podemos ver por lo menos cómo se da una distribución territorial dentro de Sudáfrica, entendiendo que las zonas más ricas y donde antes había muchos más recursos están controlados por personas blancas que son descendientes de europeos, básicamente como la familia de Elon Musk, por ejemplo. Y las zonas más pobres, pues, personas afro. Entonces, aquí hay una diferencia que está marcada por la raza, por la clase social, pero que es una diferenciación netamente geográfica al fin y al cabo. Y lo último, en este punto, es un conocimiento situacional. De la misma forma se puede ver este conocimiento situacional, por ejemplo, nosotros podemos ir, cómo funciona el mundo generalmente va mucho más allá de unos países que están compitiendo contra otros, sino que también existen situaciones. Por ejemplo, en otras palabras, la geopolítica va mucho más allá de la guerra y la construcción de imperios, y puede también tratar sobre conflictos locales, raciales, dentro de una ciudad o estado, o la distribución poblacional, como decía antes en el caso de Sudáfrica, y su impacto en la vida de las personas, y cómo, no sé, una persona que vive en una parte del país pues va a tener menos condiciones para poder desarrollarse que una persona que vive en otra parte del país. Y esto es algo que no necesariamente solo sucede en Sudáfrica, sino es algo que también se termina replicando en todo el mundo. Podemos pensar lo mismo aquí en Ecuador, de cómo hay unas regiones que están mucho más desarrolladas que otras, por lo menos los centros urbanos, e incluso si pensamos ya directamente en los centros urbanos, podemos ver directamente en Quito, por ejemplo, cómo es que en este caso hay sitios donde tienen mucha más posibilidad de salir adelante o mucha más probabilidad de escala social que en otras zonas de la ciudad. Entonces, esto es algo que se va ampliando, que podemos verlo desde el nivel súper amplio, como decía antes, a nivel de un estado, también a nivel de una ciudad y más pequeño incluso. Siempre y cuando tenemos en cuenta esa interacción entre las personas, movimientos sociales, empresas, etcétera, con ese territorio que estamos presentes. Ahora, la geopolítica en sí se ha desarrollado con distintos pensamientos a lo largo de la historia. Específicamente empieza a inicios del siglo XX, pero se ha desarrollado a lo largo de la historia con muchos pensadores. Pero formalmente empieza en el siglo XX y específicamente con una generación de alemanes y de estadounidenses. Ahora, antes de pasar a esta parte que vamos explicando esas ideas históricas para que ustedes también puedan aplicarlas según el caso que ustedes quieran, hay que tener en cuenta una cosa. El hecho de que, por ejemplo, se traten, y esto es algo que, por ejemplo, me acuerdo que en la carrera mi profesora de política pues explicaba en un principio, que el hecho de que se digan por lo menos o se expongan las ideas de algunos pensadores, por lo menos los alemanes, no implica que estén bien, tampoco implica que estén mal. El punto que se está diciendo es específicamente como esto es lo que se pensaba en esa época, o esto es lo que se pensaba, por lo menos en este caso la geopolítica, y nosotros tenemos que tener el pensamiento crítico, no decir bueno y malo, sino decir, ok, estos son los errores que tenía, o estos son los beneficios que tenía, y estos son las características que tenía, o los desaciertos que tenía, por ejemplo. Pero algo súper importante, y que va a ser algo recurrente no solo en esta clase, sino también en todos los talleres de relaciones internacionales, es que no podemos enmarcarnos en bueno versus malo. Mucho ojo con eso. En la política, y menos en la política internacional, no podemos enfrascarnos en hay buenos y malos, sino que hay que ir mucho más allá para entender las realidades políticas de lo que está pasando. Teniendo esto en cuenta, entonces empecemos con la geopolítica clásica y cuáles eran los pensamientos que se tenían en ese entonces. Ahí tenemos, como les pongo, dos clasificaciones. Primero tenemos a los alemanes y después tenemos a los estadounidenses, porque básicamente es uno solo en esta época. En los alemanes tenemos tres, que son los que dicen al lado izquierdo, que tenemos a Ratzel, a Helen y a Haushofer. Estos tres pensadores van de la mano, es decir, su desarrollo es prácticamente el mismo, van evolucionando. Primero Ratzel, después con Helen y culminan con Haushofer. ¿Qué es lo que nos dicen ellos en específico? Por ejemplo, y toda esta escuela también entender que empezó unos 20, 30 años antes de la Segunda Guerra Mundial y termina unos 2, 3 años después de la Segunda Guerra Mundial. Pero, por ejemplo, Ratzel entiende los estados como un organismo vivo. Es decir, tal cual como podemos ver una persona, un animal, una bacteria, etc. Y estos organismos vivos son dependientes de la sociedad.
Entonces, el Estado, para poder existir de una manera correcta, necesita expandirse y así conseguir un mayor poder, riqueza y duración. Porque los estados, así como las personas, no buscan morirse inmediatamente, sino que buscan perdurar en el tiempo. Entonces, esta es la idea que estaba diciendo en este caso Ratzel. Ratzel veía esto como una analogía, pero después veremos como Helen y Haushofer toman esta analogía del organismo vivo como algo literal. Pero en este caso, esta expansión está ligada por lo menos a la población, entendiendo por lo menos que las personas tienen una necesidad de vivienda y alimento y ellos son la fuerza del Estado. Entonces, en resumen, lo que está viendo Russell es que para nosotros poder sobrevivir como un Estado, pues necesitamos más gente. Esa más gente necesita comida, necesita vivienda. ¿Dónde vamos a poner? Entonces tenemos más territorio. Y así sucesivamente esto se va multiplicando para que nosotros podamos estar mejor. ¿Ya? Creo que hay una pregunta. Sí, una pregunta de Marco. Gracias, Félix. Más o menos, ¿en qué años nace la geopolítica? Comienza a pegar la fuerza de la geopolítica a nivel de todo el mundo. Ya, es lo que les comentaba antes. Básicamente empieza unos 20, 30 años antes de la Segunda Guerra Mundial. Es cuando ya se empieza a ver de forma mucho más específica, mucho más formal. Es decir, 20 años antes, estamos hablando del 39, 29, 19, alrededor del 19, de la primera y segunda década del siglo XX, básicamente, en otras palabras. Entonces, ahí se empieza a estudiar esto, y ahí empiezan a surgir estos pensadores alemanes y después también los estadounidenses. Y después vamos a ver por qué esto es polémico, que creo que ya sé más o menos por dónde va la pregunta. Rocío. Gracias. Buenas noches. ¿Se escuchan? Sí, sí. Gracias. Me gustaría que recalque lo que mencionó hace un momentito, que la innovación y algo así dijo de las ciencias de lo geopolítico unifica, es para innovar, para crecer en positivo. Eso me gustaría que repita, por favor. Gracias. Ya, a ver, voy hablando y se me va yendo lo que decía antes, pero básicamente eran como, no necesariamente que se va unificando, sino básicamente que se van retroalimentando, ¿ya? Es decir, las ideas que están, es decir, uno de los primeros pensadores en este caso es Ratzel, y las personas que van después de él van retomando sus ideas y van modificándolas de una u otra forma. Entonces, como se van mejorando. Eso es lo que está pasando, entonces va a haber una innovación en cuanto a cómo entendemos la geopolítica. Pero toda esta parte que estamos entendiendo, por lo menos ahorita clásico, pues es como un bloque. Aquí no estamos tanto a nivel de innovación, la innovación la vamos a ver en la siguiente diapositiva más o menos, que es ya cómo criticamos esto y cómo pasamos a un mundo que es mejor, básicamente. Entonces, aquí primero entendíamos al Estado como un organismo vivo. Después pasamos a Helen. Como dije en un principio, aquí sí se está tomando de forma literal lo del organismo vivo. Entonces, este es uno de los autores que a nivel de texto era bastante polémico, podemos decirlo de alguna forma. Por lo menos él veía como un organismo también y decía que nosotros tenemos que superar la entelequia jurídica del Estado. Entendemos que muchas veces el Estado está construido de manera en papel, por decirlo de alguna forma. Es decir, está construida en la Constitución y es lo que nos manda que es el Estado. Entonces, esto es generalmente lo que se entiende con palabras más, palabras menos. Pero él nos decía como tenemos que recubrir todo ese esqueleto legal con sangre sociogeográfica. Y aquí podemos ver cómo esto empieza a ser problemático. Porque él nos decía que el Estado necesita adaptarse al medio, que es básicamente las ideas de Darwin, para poder sobrevivir. Por lo que debe expandirse. El Estado en este caso se termina expandiendo para tener más recursos, más protección y más seguridad para la población. Entonces, entendiendo como que si, ahorita doy la palabra a Víctor, entendiendo como si el Estado por lo menos fuese nuestra capa externa, como nuestra piel, todo esto que nosotros tenemos de nosotros, y los órganos, por decirlo de una forma, es la población. Necesitamos que la mayor protección posible para esos órganos. Eso es la misma concepción que tenía en este caso este pensador. ¿Ya? Entonces,
Estaba con el micro apagado desde no sé cuándo. Hace unos 10 segundos nomás. Ah, ya. Sí, hace unos 10 segundos en realidad. Ya. Pensamos que quedó una llamada. No. Creo que Víctor tenía una pregunta o no estoy seguro si... Sí, Sí, Víctor. bueno, no sé si me puedas o más adelante de pronto esta pregunta. El cuerpo diplomático de un país, ¿por cuántas personas está conformado? Ya. A ver, te respondo una vez para no olvidarme. Depende. Depende del país que me estén diciendo en específico. Porque por lo menos cada uno tiene su especificidad y si mal no recuerdo, está establecido en un acuerdo internacional que ahorita no recuerdo el nombre. Pero generalmente tiene una estructura similar. Tenemos a un embajador, después tenemos un primer secretario, un encargado de negocios y así sucesivamente. El número específico creo que lo dicen en ese acuerdo, pero ronda alrededor de unos 10, entendiendo como diplomáticos, más los secretarios y distintos que no necesariamente son diplomáticos, pero trabajan ahí. Entonces depende de país en país. Estados Unidos tiene muchísima gente por embajada y bueno, países latinoamericanos tienen a menos. Si el país donde residen o donde están representando pues es pequeño o de poca importancia para el país de origen, entonces van a tener menos personas. Incluso hay algunas veces que no tienen a nadie, sino que está en colaboración con otra embajada de otro país. Por lo menos pensemos en Holanda, en Países Bajos, aquí en Ecuador. La representación está, si no me equivoco, en Perú, en Chile, no me acuerdo. No está directamente acá, pero hay un consulado, que es básicamente relaciones ya más legales. Pero entonces depende de país en país. Andrea, creo que es la siguiente. ¿Qué tal? Mi pregunta es en relación a los secretarios. Sé que hay varios tipos de secretarios. ¿Eso es parte de la carrera diplomática? ¿Y aquí en el Ecuador se puede hacer carrera en relación a eso? ¿O simplemente es como el típico servidor público que tiene su contrato y ya? ¿O es realmente una carrera diplomática la que se puede hacer? Ya, sí, básicamente secretarios son los que... es como una categoría. Es decir, hay una diferencia. Hay secretarios a nivel de jerarquía de diplomacia, pero también hay secretarios como que son los que llevan las tareas administrativas de la oficina. Hay como no me refiero a los secretarios de oficina, sino a los otros secretarios de la parte diplomática. Claro, por eso digo, hay ambos en cada uno de los cuerpos diplomáticos. Pero los diplomáticos ya, los secretarios, perdón, ya a nivel diplomático, sí se tienen y sí es una carrera. Por lo menos, si no me equivoco, hace poco se abrió, para poder ser diplomático hay que estudiar en la Academia Diplomática. Si no me equivoco, hace poco salieron las postulaciones para esta Academia Diplomática y tiene una serie de requisitos, como ser ecuatoriano, tener creo que era B2 o C1 en inglés y en otro idioma extra, y cosas por ese estilo. Pero básicamente es una carrera. Y uno entra como, no sé en cuál entra, no me acuerdo, pero creo que por lo menos si es segundo secretario, entonces como que te empiezas ahí, después vas subiendo, después puedes ser primer secretario, después puedes ser encargado de negocios, después puedes ser embajador, y así. Básicamente es como jerárquico y de postulaciones en esa carrera. Por lo tanto es una carrera, básicamente. Eso. Alexandra. Sí, Alexandra estaba por ahí. Sí, yo iba a hacer la misma pregunta de que cuál era el proceso para ser embajador y me refresco la memoria con lo que me había manifestado mi profesor. Y el límite me parece que es antes de los 35 años, si no estoy mal. Sí, más o menos. Sé que se abrió hace poco, entonces por lo menos sé que en varias partes de en internet está como la lista de requisitos para ingresar a la Academia Diplomática. No me acuerdo todos, pero está más o menos por ahí. Depende, no necesariamente a conveniencia. O sea, es decir, sí hay personas como de académicos que sí han cursado otra carrera diplomática. Eso. Alexandra, ¿tenías algo más? Sí, hay que tener un título adicional antes de entrar a la Academia de Diplomáticos. Si mal no recuerdo, sí. Es decir, es como que fuese una maestría. Entonces, no estoy seguro si ahí te pide específicamente cuál es el título. O generalmente los que aplican son licenciados son abogados, licenciados en relaciones internacionales o politólogos. Entonces, más o sociólogos, por ahí va generalmente. No sé
si es exclusivo para ellos o puede entrar otra persona, pero habría que revisarlo. Pero generalmente los que entran son más o menos de eso por lo que te piden. Más allá del título, también te hacen pruebas como de realidades internacionales, esto de geopolítica, etc. Te piden muchas más cosas que entonces, normalmente no sé si estudias de medicina, pues probablemente no haya estudiado esto y va a ser más complicado, aunque no imposible a largo plazo. Eso. Ya, entonces sí, es chance más fácil. Eso básicamente. Ahora, continuando con lo que teníamos, entonces, en este caso, les he dicho por lo menos esta trascendencia de la inteligencia jurídica que nos planteaba él. Y luego pasamos al último autor, en este caso que se llama Haushofer, que es el que nos presenta ya el punto más problemático o el que más problemas nos ha traído o causado a lo largo de la historia. Porque él básicamente habla de un espacio vital, que es lo que él llamaba el Lebensraum. Y básicamente es un espacio que debe ser protegido para lograr una supervivencia, ¿ya? Entonces, además, este espacio debe ser ampliado hasta lograr una paz regional, es decir, que sea algo bastante grande. Pero él nos decía que no necesariamente tiene que ser, por lo menos, una expansión dentro de los límites de jurídico del Estado, sino que también tiene que ser una expansión donde se amplíe a la cultura o a los grupos étnicos. Entonces, básicamente pensemos, y básicamente es lo que se aplicó, por eso es que digo que es problemático, durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, básicamente, lo que se entendía como el pueblo germano no era necesariamente lo que estaba dentro de Alemania, sino también gran parte del resto de Europa. Entonces, por eso es que se justificaba en ese entonces la expansión. Como dije en un principio, ojo que no se está diciendo que esto es bueno o que esto es malo, simplemente que estaba diciendo en este caso este autor, que era Haushofer. Ahora, ya después de esto, hubo como bastantes críticas hacia la geopolítica porque se relacionaban directamente con los alemanes y se veía como algo negativo. Pero luego se empezó a hacer un desarrollo en Estados Unidos. Y el más importante era esta persona que se llama McKinley. Y nos traía el concepto del Heartland. ¿Qué era esto? Y para esto paso a la siguiente diapositiva. ¿Qué era el Heartland? El Heartland, lo que nos decía, era básicamente, o área pivote, es un área central para el dominio del mundo. Entonces, ya que para el núcleo de Eurasia, que estamos viendo en toda esta parte, es prácticamente imposible penetrar desde nivel marítimo, porque si vemos a la parte de arriba, todo esto es lo que conocemos como, más coloquial, el Polo Norte, ya toda esta parte es hielo, ¿ya? Y es muy difícil, por lo menos, un barco pasar por esta parte, ¿ya? Incluso para rompehielos. Y a nivel territorial también es bastante complicado porque hay muchas partes donde puedes atacar, o muchas partes que están cerradas y que va a ser difícil el acceso, básicamente. Entonces, esto es lo que él planteaba. Básicamente, esta área posee, la naranja, que dice Heartland, la tomate, es la que posee más de la mitad de los recursos del mundo y su control deriva del control del mundo, ¿ya? Si podemos ver, gran parte de lo que él planteaba como Heartland es lo que actualmente es Rusia, más algunos otros países como Kazajistán, Armenia, Azerbaiyán, Turquía, etc. Entonces, básicamente se buscaba el control de esto. Pero había problemas porque básicamente no se cumplía, por lo menos Rusia, en ese entonces la Unión Soviética, sí controlaba gran parte de esto, pero realmente no controlaba el mundo. Por eso, más adelante, entramos directamente en la geopolítica moderna, donde se termina expandiendo esto. Y empiezo con el primero que dice Spikeman, y él nos hablaba del Rhineland. Y volvemos a esta misma imagen. El Rhineland es la parte amarilla, ¿ya? Entonces, él ampliaba el concepto del Heartland y nos pasa a esta parte. Y nos dice, el control de toda esta parte amarilla es importante para el control del mundo. ¿Por qué es importante? Básicamente porque aquí tienes el acceso a la mayor cantidad de rutas de comercio, el acceso a la mayor cantidad de recursos naturales y el acceso a la mayor cantidad de población y de ejércitos, los más grandes, ¿ya? ¿Cómo controlabas esto? Pues básicamente a nivel militar, de dominio, por decirlo de una forma, pero también por algo que era la fragmentación interna y cultural y política de los grandes poderes
sobre esas zonas para ir controlando poco a poco. Entonces, cualquier desbalance en esta zona iba a provocar un problema a nivel mundial. Y esto es algo que actualmente sigue siendo bastante aceptado. Por ejemplo, un problema acá puede tener repercusiones mundiales. Ejemplo, Rusia versus Ucrania. En este caso, entonces, entendemos por lo menos el corte del servicio de gas por parte de Rusia, que incluso estaban diciendo que lo estaban quemando para no pasarlo, es algo que está afectando a toda Europa, porque básicamente ya no pueden utilizar ese gas. Y como está afectando a Europa, también su producción está disminuyendo. Y si la producción de esta parte, que incluso necesitaba de Asia para poder producir, si la producción de esta parte del mundo está afectada, entonces vamos a ver que las exportaciones hacia África y las exportaciones hacia América también van a decaer, lo que termine entendiéndose como una crisis económica a nivel mundial. Entonces, todo esto parte de un conflicto que está en esta zona. Lo mismo pasa, por ejemplo, entendamos con China. Me acuerdo que en el taller anterior alguien preguntó sobre la ruta de la seda. Y en este caso, la ruta de la seda, pues básicamente es que desde China, por lo menos en tema de infraestructura, se va construyendo por toda esta zona hasta llegar a Europa. Y también por toda esta zona hasta llegar a zonas de África, algunos que están endeudados por acá. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo China? Pues básicamente que por medio de los gasoductos y también por medio de la infraestructura que está construyendo, básicamente está tomando control de toda esta parte, incluyendo a nivel de tratados económicos y comerciales, terminan teniendo control sobre Europa. Y como el de acá arriba es Rusia y también es aliado de Rusia, entonces básicamente esos dos podrían tener el control de toda esta zona. Lo que según la teoría en este caso implicaría el control de todo el mundo. Básicamente porque tenemos gran parte de la población del mundo, gran parte de los recursos naturales del mundo y gran parte de las rutas de comercio y de todo lo que necesitamos nosotros, pues parte también de acá. Entonces es algo que es bastante interesante tomar en cuenta. De la misma forma, otro de los autores, que en este caso es Brzezinski, él nos habla del tablero mundial. ¿Y qué es el tablero mundial? Básicamente es esto mismo, pero nos plantea como una suerte de, por decirlo de alguna forma, juego, si es la forma más específica de decirlo. Básicamente, él nos dice que hay jugadores que son los que tienen más poder a nivel de variables como capacidad de extensión, fuerza militar, fuerza económica, fuerza cultural, desarrollo tecnológico, etc. Y ellos van jugando como que fuese un tablero de ajedrez sus piezas para tener un control. Él aquí entiende que Estados Unidos, porque todos estos autores son estadounidenses, entonces planteaban el control de Estados Unidos. Todos estos autores pues no tenían, o Estados Unidos no tenía la capacidad para controlarlo todo de manera total. Es decir, como no había la capacidad para tener presencia total sobre absolutamente todo esto que implica el reino. Entonces, ¿qué es lo que terminan haciendo? Pues tener como estados que terminan siendo una especie de tapón o que tapón a un conflicto, por ejemplo, que son los que él llamaba pivotes. Entonces, por lo menos tenemos un pivote que en este caso es Ucrania. ¿Qué pasa con Ucrania? Por lo menos, sin Ucrania, por lo menos Rusia dejaba de ser un imperio. Básicamente porque ahí está gran parte de cómo pueden salir las exportaciones, en este caso de petróleo, y cómo puede hacer todo eso. Pero Europa también estaría debilitada si pierde Europa. Si pierde Europa estaría debilitada si pierde Ucrania, perdón. Si Rusia vuelve a tener el poder si Rusia tiene el control sobre Ucrania, pues básicamente va a tener el control o la capacidad de controlar los estados del sur y tal vez a estados como Turquía y más allá. Entonces puede expandirse. Ucrania en este caso sirve como un tapón entre Europa y Rusia. Entonces no le conviene a Rusia, o no nos conviene a nadie que Rusia tome ese control y tampoco nos conviene que la Unión Europea tome ese control. Básicamente porque es lo que mantiene la neutralidad. Y eso es una de las explicaciones de por qué existe el conflicto. Porque si Rusia ve una amenaza por parte de la Unión Europea, entonces al sentirse amenazado, pues va a atacar, porque básicamente están rompiendo su neutralidad del medio. Pero si Rusia hace lo mismo, también está rompiendo esa neutralidad. Entonces es bastante problemático. Lo mismo por lo menos con Azerbaiyán, que es de temas de energía. Lo mismo con Corea del Sur, que es básicamente el punto intermedio entre una ideología, que en este caso de Corea del Norte, y
el occidente, que podemos entenderse como Corea del Sur, o Turquía, o Irán, así sucesivamente. Entonces, básicamente esto se ve como dije antes, como que fuese un tablero de ajedrez y como los jugadores pues van moviendo sus piezas dependiendo de sus intereses y sus poderes. Andrea. Disculpa, una pregunta. En relación a Estados Unidos, ¿qué es lo que ellos ganan al ser parte de estas guerras y enviando armamento, enviando recursos para la guerra? Entiendo que esto es como un ajedrez, entonces, ¿qué es lo que ellos ganan por ser parte de apoyo a la guerra? Tal vez me puedes ayudar con eso. Sí, básicamente, desde esta visión es control y protección, porque todo esto es como un constante balance, es decir, no se debe, lo que se ve es que no se debe dejar que nadie controle totalmente esto, ¿ya? Entonces, China, en este caso, o como es Rusia, buscan que nadie puede controlar todo eso. Y Estados Unidos y Occidente, en este caso entendida como Europa y Estados Unidos, buscan que tampoco nadie pueda tener control de todo esto. Porque como dije al principio, esto implicaría el control total. Entonces, Estados Unidos, por lo menos, en el contexto de Afganistán, por ejemplo, pongamos algo más específico. ¿Por qué Estados Unidos termina interviniendo? Podemos decir, ok, si decimos por lo menos es que Estados Unidos es malo, pues ya tenemos un problema ahí que no es un buen análisis. Pero si decimos, ok, es por temas de recursos, sí, probablemente sí, es temas de recursos, pero más allá, ¿por qué estaban en Afganistán? Básicamente porque está aquí en la mitad, y aquí pasan las rutas de comercio. Si se bloquea esto, entonces básicamente las rutas de comercio van a estar problemáticas. Y eso es lo que está pasando actualmente, dado que Afganistán está controlado por los talibanes. Entonces, si perdemos esta parte, entonces puede ser que después perdamos esta otra, y después perdamos esta otra, y después perdamos esta otra. Entonces, básicamente es una protección de Occidente. Todo esto se va a manejar como en una dicotomía, como algo binario, de el Occidente versus el Oriente. Entonces, básicamente es evitar este control. Eso desde esta visión. Pero si ya nos vamos a las siguientes que vamos a ver, pues puede tener otras explicaciones. Por ejemplo, ya a Estados Unidos le interesan los recursos, entonces por eso va o inicia en la guerra. El tema de Ucrania, entonces por lo menos recursos, protección, a lo que se entiende como Occidente, o a nivel de ideas, lo que decía en un principio, defensa de la democracia. Entonces podemos verlo de distintos puntos de por qué Estados Unidos está ahí. Depende desde qué perspectiva lo estemos analizando, básicamente. Pero ahorita te voy a dar otras dos opciones para que también puedan analizar ese punto de por qué Estados Unidos lo termina haciendo. Eso con Andrea. Don José. A ver, si yo mal no tenía entendido, buenas noches primeramente, si no mal no tenía entendido, Rusia desde hace mucho tiempo atrás pedía que no cruzaran la famosa línea roja o los países tapón que existían entre Europa y Rusia. Estábamos hablando que estaba Ucrania, creo que estaba bueno, no era Bielorrusia, ¿cómo se llama el país ese que bombardeó la OTAN hace no mucho? Yugoslavia, y había varios países más que quedaron como una especie de frontera entre Europa y Rusia. Y tiempo atrás venía diciendo no se expandan, nos van a provocar, y Estados Unidos comenzó a seguir hincando y expandiéndose hasta que ocurrió lo que ocurrió. Porque por si no lo recuerdan, hace años atrás también, Rusia prácticamente suplicaba a Europa para hacer una especie de socios estratégicos, que si se hubiera dado hubiese sido capital y tecnología europea con materias primas y equipamiento militar ruso. Hoy por hoy sería la potencia hegemónica mundial a la cual no le podrían hacer competencia a nadie, pero Estados Unidos con sus intereses y sus palancas por ahí se metió en el medio y simplemente evitó que eso pasara. Y ahorita prácticamente lo que están queriendo matar inclusive es la economía alemana y así la de Europa, porque no les conviene que haya potencias que puedan plantar cara como hace mucho tiempo atrás. Por ejemplo, en el tema de Afganistán, Estados Unidos es cierto que salió entre comillas, pero les dejó regalando un mundo de armas que bien podrían haber destruido antes de salir. Así que todo eso tiene sus conveniencias e intereses. No es tanto así, o sea, no es solamente Rusia el demonio, simplemente hay que tomar en cuenta todo lo que ha pasado para poder decir esto o qué mismo pasó. Ya, listo, gracias. Entonces, para hacer como recapitular este punto, entonces, ojo con lo que estaba diciendo al principio, es decir, desde hace rato estaba diciendo que no podemos verlos como unos buenos y otros malos. Es decir, en este caso tampoco está diciendo que Rusia son malos, y tampoco se puede decir Estados Unidos son malos. Ni Rusia son buenos,
y Estados Unidos son buenos, sino que parte de cuáles son los intereses que tiene cada uno. Entonces, primero ojo con esa parte. Y segundo, sí, básicamente es el tema de los tapones, que es lo que estaba diciendo de por qué Ucrania se dio como pivote. Entonces, no es beneficioso para nadie en el mundo, ni siquiera hablando de Estados Unidos, Rusia, o incluso nosotros como Latinoamérica, no es beneficioso para absolutamente nadie en el mundo que toquemos esa zona. Básicamente porque se queda un desbalance y va a la oportunidad de que se sigan atacando, que es básicamente lo que pasó. Entonces tenemos que tener eso bastante en cuenta. Además, en este caso, por lo menos, sí es cierto, por lo menos que Rusia sí quería tener una alianza con Europa, pero más de Europa específicamente con Alemania. Y esto es algo que preocupaba a Estados Unidos y es algo que preocupa realmente dentro de las relaciones internacionales. ¿Por qué? Porque es una relación que puede tender a una expansión, porque básicamente Rusia ha sido históricamente expansionista y Alemania también, desde su reunificación y después todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, pues también pasaba por esta expansión. Entonces es algo que temen las personas, pero es algo que es poco probable que se dé, pero es algo que podemos analizar por lo menos en estos puntos. Entonces es bastante interesante. ¿Ya? Entonces eso. Creo que Alexandra está primero. Yo iba a decir que, por ejemplo, si estalló la guerra entre Rusia y Ucrania fue porque en los acuerdos de Minsk quedaron que no se iba a expandir la OTAN. La OTAN fue creada bajo la dirección de la OMS y con Estados Unidos para combatir lo que era la parte del comunismo, pero se salieron un poco de sus líneas. Y de ahí el por qué cuando pasó la Guerra Fría, Rusia tenía una base militar en Cuba y como estaba dentro de las líneas rojas de Estados Unidos, pues le sacaron. Y es básicamente lo mismo porque está ahora el conflicto, ya que si existe por ejemplo, una base militar en Ucrania, sería muy difícil detectar los misiles que llegan a Rusia, entonces como que atenta un poco a su seguridad. Exacto. Tal cual. Y por eso es que también decía, igual que con José, al final nosotros, esa es la importancia que tienen estos pivotes, como decía Ucrania, pero también Azerbaiyán, Corea del Sur, etc. Pero en este caso Ucrania es importante por eso. Si Europa o Occidente ataca a Ucrania, pues lo que implicaría es que Rusia va a responder. Y si Rusia hubiese empezado eso, hubiese atacado a Ucrania en primera instancia, entonces también la Unión Europea, el Occidente, va a responder. Si se rompe la neutralidad de ese pivote, entonces vamos a tener problemas. Si se rompió la neutralidad de Ucrania, hay problemas, que es lo que está pasando actualmente, y sea porque se rompieron los acuerdos de Minsk, sí, pero básicamente estamos rompiendo esa neutralidad. Si pasa lo mismo, por lo menos actualmente en Azerbaiyán, pasa lo mismo en Corea del Sur, pues vamos a tener un conflicto similar. O lo que está pasando en Taiwán incluso, termina siendo un pivote, por lo tanto, un conflicto ahí sería un conflicto que tiene repercusiones no solamente ahí, como no solamente a esta escala, sino es una escala de todo el Herland y de todo el Rimland y por lo tanto de todo el mundo. Entonces, por eso es que tenemos que entender que esos pivotes son bastante importantes y como a largo plazo, pues, todo está interconectado, que es lo que decía en la primera clase. Entonces, eso. Don José, ¿tiene algo que agregar? Bueno, yo lo que decía, por ejemplo, el tema del expansionismo, hay que tomar en cuenta que hoy en día el país más expandido, entre comillas, es Estados Unidos, porque tiene infinidad de bases militares alrededor de todo el mundo. Y desde ahí ejerce el control geopolítico, básicamente es eso. O sea, Estados Unidos sabe que en caso de una guerra de cualquier punto puede atacar. Así que si vamos por ese lado, Estados Unidos es bien expansionista. Y lo que decía, acotando lo que decía la compañera, no es tanto el tema de que no se detectan los misiles, es el tema de que no es lo mismo que me lancen una piedra a 2 metros que me lancen la misma piedra a 20 metros de distancia. Si me la lanzan a 20 yo tengo tiempo a reaccionar, si me la lanzan a 2 no. Por eso hay la tecnología de hoy en día con los hipersónicos y tanta cosa más, porque es quien pega más rápido. Sí, gracias. Sí, básicamente Estados Unidos tiene base en todo el mundo, China también. Entonces, como, sí, hay que tener ese balance, es lo mismo. No como decir uno es bueno y otro es malo, entonces ojo con eso. Alexandra. Yo tengo una pregunta, ¿por qué los países que son estratégicos o pivotes son de gran importancia para la economía? Podemos ver en Taiwán hay un desarrollo exorbitante de tecnología y también, por ejemplo, en Ucrania es uno de los países que abastecía, me parece, con el 40 o 60% entre, bueno,
40% me parece que era de aceite de girasol a Europa, la Unión Europea, y también el trigo, que es fundamental para la base de las comidas esenciales como el pan, y también me parece que es importante en investigación y en plantas nucleares, porque estos países tienden a ser estratégicos, o sea, tienen bastantes recursos. O sea, ¿por qué justo estos países son los estratégicos, los que son desarrollados, dices tú, ¿cierto? Exacto. Ya. A ver, sí tiene una lógica, es decir, podemos pensar pues como, ¿por qué vamos a depender todo de esos países si están en sitios tan conflictivos? Se entiende más o menos por dónde va. Sin embargo, tiene la explicación con Taiwán es un poco más complicada de ver de ese lado, habría que buscar otra explicación, pero con el resto de estos estados tampoco sí se puede ver. Generalmente existe una alta inversión interna de esos países, por lo menos pensamos en Ucrania, a pesar de que no es el país más rico del mundo, sí tenía cierta inversión. ¿Para qué? Para evitar que le ataquen de cualquier lado. Estos países básicamente lo que se desarrollan buscando que no los ataquen, que no se ataque de un lado o del otro. Y para tú poder hacer eso, o para evitar que te ataquen, entonces ¿qué necesitas? Necesitas armamento, pero necesitas tecnología de la misma forma, ¿ya? Obviamente, si eres Ucrania y tienes a Rusia a un lado que es súper grande, entonces, y con súper tecnología, pues va a ser mucho más complicado. Pero sí se ha intentado hacer ese desarrollo tecnológico. Entonces, ahí lo que buscan es que no te ataquen. Si un país, por ejemplo, está como tapón, simplemente no desarrolla absolutamente nada y es un país agrícola que nadie le para, pues va a ser muy fácil invadirlo. Entonces, por eso es básicamente la problemática. Lo mismo más o menos pasa con Taiwán. Obviamente con Taiwán entendemos que está China acá, pero si nos ponemos, y justo con lo que decían antes de las bases militares, aquí solo está China, pero si vemos cuál es el punto de occidente en esta zona, pues tenemos a Corea del Sur, que se entiende como occidente, tenemos las infinidades de bases que hay estadounidenses y de la OTAN, ya en Japón y en las islas del Pacífico. Entonces, básicamente, aquí tenemos una confrontación directa entre Estados Unidos y entre Japón. Entonces, ¿para qué está esto? Básicamente porque esta es la zona que se termina siendo como amiga, por decir una forma, de Estados Unidos, y hay una confrontación ahí. Entonces, para que no se invada muy rápido de cualquier lado, pues es importante, aunque se asume todavía como parte de China, pero básicamente para que no se invada muy rápido, pues necesita desarrollo tecnológico, militar, y etcétera. Entonces, por eso, en ellos específicamente, está el desarrollo de chips. Si alguien llegara a invadir esto, sea que sea absorbida totalmente por China, o ya que tenemos una invasión estadounidense y de la OTAN, sobre lo que vamos a tener en principio va a ser un corte de suministros de los microchips. Y esos son los que se utilizan para computadoras, para consolas de videojuegos, para teléfonos, para cuestiones médicas, para vehículos, etcétera. Entonces, básicamente vamos a tener un declive tecnológico y un problema tecnológico a nivel mundial. Entonces, también es un problema. Entonces, básicamente es eso, para que ellos puedan sobrevivir, básicamente. Esa sería la explicación de por qué ellos son tecnológicamente avanzados. Eso. Gracias. Ya, no te preocupes, Alexandra. La siguiente pregunta era de Jacob. Sí, ¿qué tal, Freddy? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Bajo los conceptos que te acabo de escuchar, ¿crees necesario que Sudamérica empiece a pensar en crear algo parecido a la OTAN? Pues teniendo en cuenta de que somos una de las regiones que quizás más aptas para producir y que cuenta con fuentes hidrológicas, a las cuales probablemente de aquí a unos años por las cuales se van a luchar, ¿no? ¿Crees que debería quizás Brasil, siendo la potencia sudamericana, empezar a tomar esta ideología de crear su propio, de la región, crear un propio ejército como la OTAN y brindar todos los recursos para que esto llegara a contrarrestar quizás a un China probablemente o un propio Estados Unidos, o convertirse en un aliado como región americana? Porque imagino que de aquí en unos años eso es lo que va a pasar, ¿no? América contra Europa. Exacto. A ver, gracias por la pregunta. Sí, básicamente sería importante. Pero más allá de que sea importante, es importante que lo hagan bien. Porque ahorita, como vamos a ver en la siguiente parte, que hablamos de geopolítica latinoamericana, así de súper grandes rasgos. Y a grandes rasgos porque no está muy desarrollada. Y ya explico eso cuando lleguemos allá.
Se ha intentado hacer algo similar, pero realmente no ha existido una iniciativa por parte del resto de países latinoamericanos. ¿Por qué? Porque si nos pensamos por lo menos en Europa, porque incluso si nos pensamos en Europa con la OTAN, o incluso cuando la Unión Soviética con el Pacto de Varsovia, entonces teníamos dos bases. Una en la Unión Europea con la OTAN, una es seguridad por encima de todo y economía por encima de todo. Y en el caso del Pacto de Varsovia teníamos seguridad por encima de todo. ¿Qué ha pasado con la integración latinoamericana? Eso también es algo que vamos a ver en la siguiente diapositiva y algo que vamos a ver en un taller específico. Básicamente se ha basado en no economía, no seguridad, sino ideología. Básicamente una unión de los países de izquierda o una unión de los países de derecha. ¿Qué lleva esto? A que realmente no haya un vínculo o algo a lo que perseguir, sino simplemente un enemigo que está ahí. Entonces eso ha llevado a distintos problemas. Entonces, ¿sería ideal que se unieran por la seguridad por encima de todo? Pues sí, porque básicamente puede pasar eso. Tenemos a Estados Unidos que nos tiene con el patio de acero y es un problema. Pero también tenemos a China que puede terminar intercediendo. Entonces, también es un problema. En cualquier escenario, sea cualquier intervención extranjera, puede ser un problema. Entonces, sí sería súper importante. Incluso cuando tenemos cosas como el de la OEA, del pacto de no agresión, no me acuerdo cómo se llamaba, pero esto de defensa conjunta no es lo suficiente, porque básicamente tiene Estados Unidos y tenemos que tener la capacidad también de defendernos de ellos. Entonces, sí sería importante, pues sería importante que se haga bien, y de eso pasamos en la siguiente diapositiva. Eso. Don José. Bueno, quería contar, por ejemplo, en el tema del trigo tenía entendido que Rusia le lleva la delantera y lo de Ucrania no es mayor cosa. En el tema por ejemplo, de por qué el desarrollo tecnológico de Taiwán, básicamente viene a ser lo mismo que lo de China, mano de obra barata y personal altamente calificado. Hasta que, por ejemplo, Taiwán llegó un tiempo en el que dijo, bueno, yo tengo mi producto de calidad y voy a subir un poquito más de mano de obra y comenzó a crecer más China. Hoy en día China es potencia, es fábrica del mundo y también está haciendo eso, está comenzando a subir un poquito más los costos, por eso están cambiando a lo que es pasado hacia la India, pasando hacia Sudáfrica, porque lo que siempre se busca es el tema de mano de obra barata sin regulaciones en todo lo posible para poder seguir lucrando, trabajando, se podría decir. Y lo que es, por ejemplo, Ucrania, también es por el tema de que ellos tienen materiales esenciales para la alta tecnología, que son materiales no muy comunes en el mundo. ¿Ya? Sí, básicamente lo que estaba diciendo. El tema obviamente, como dije, no se puede comparar a Ucrania con Rusia, porque Rusia es mucho más grande y Europa es mucho más grande, pero tiene esos materiales esenciales. De la misma forma, tampoco se puede comparar a Taiwán con China en general, porque China es muchísimo más grande, pero en este caso Taiwán tiene también cosas esenciales, como es los microchips. Sea los materiales esenciales de Ucrania, sea los microchips de Taiwán, sean por lo menos el tema de gas en Azerbaiyán, o por lo menos petróleo en Azerbaiyán, sea lo que sea, en este caso son recursos que son bastante importantes para el resto del mundo, que tendrían un descenso significativo si es que se llegan a atacar. Entonces, básicamente, va por ahí. No sé si don José volvió a levantar la mano o no bajó la mano. Sí, quería contar que en el tema de microchips, hoy en día ya no es Taiwán, ya no es tanto Taiwán la hegemonía, porque tengo entendido que ya China creo que estaba por los 7 nanómetros. No en vano, Estados Unidos hizo todo lo posible por dar de baja a Huawei, que era la que estaba desarrollando y tenía tecnología puntera. Pero según lo que se logró entrar ahorita, China parece que no está tan atrás. Sí, no es que esté atrás, sino básicamente es por número de capacidad de producción de número de microchips. Por eso es que Taiwán lleva la delantera, no es por los pequeños o grandes que son en este caso. Ya, entonces, para continuar con esta parte y después seguimos con esto. Ya habíamos hablado de la parte del tablero mundial. Entonces, esto era porque era importante y ya hemos visto en el mapa. Luego tenemos otro tipo de geopolítica. Por ejemplo, la geopolítica cognitiva. Y aquí básicamente ya empezamos a incorporar otro tipo de ciencias, por lo menos la ciencia del comportamiento. Y aquí básicamente se dice que los movimientos de los estados dependen de la psicología de los líderes. Por lo tanto, las personas no solo toman decisiones por los hechos objetivos de una situación, sino también por su imagen de la situación, es decir, por lo que perciben y sobre lo que se construyeron de la situación. Por ejemplo, si nosotros vemos todo el conflicto que está sucediendo, por lo menos, no necesariamente Rusia-Ucrania, sino por lo menos Rusia versus Occidente, ¿ya? De los grandes representantes de Occidente está Estados Unidos, entendiendo con Biden. En Rusia está Putin. Putin
era parte de la KGB, básicamente de los servicios militares, en este caso de servicios secretos de Rusia. Que implica que básicamente él se crió y se formó durante toda esta parte de la Guerra Fría. Por lo tanto, sus construcciones, sus ideas, sus marcos mentales están construidos sobre esa base de la Guerra Fría y de cómo había un antagonismo versus Estados Unidos. Biden, no sé exactamente cuántos años tiene, pero ya está bastante grande. Él también creció durante la Guerra Fría, en este caso durante Estados Unidos. En este caso, como estaba inserto en la política, su marco mental, o las cosas que él fue aprendiendo a lo largo de su vida, también están insertas con los temas de la Guerra Fría. Y para ellos, en este caso para Putin y para Biden, es muy probable que sus cosas también todavía se manejen sobre esas mismas dinámicas. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros, a pesar de que nosotros vayamos aceptando las cosas de las nuevas generaciones, siempre nos vamos quedando con lo que nosotros aprendimos. Y las cosas nuevas van a ser un poco más problemáticas. Es lo mismo que está pasando acá. Entonces, si tenemos líderes que se criaron en la Guerra Fría y que estuvieron en la Guerra Fría, es mucho más probable que se tienda a ese conflicto, como lo que está pasando actualmente. O si pensamos, no sé, si tenemos un líder que específicamente pues, tuvo X problemas, pues probablemente se repliquen en la visión del mundo que tenga y así sea su política exterior, por ejemplo. Finalmente, tenemos este tema de la geopolítica crítica. Y básicamente esto es una explicación de las expresiones de las diferencias espaciales en metáforas binarias. ¿Qué es esto en otras palabras? Generalmente el mundo se le ve en binario, es decir, la civilización versus los no civilizados, Occidente versus Oriente, el mundo tecnológico versus el mundo no tecnológico, primer mundo versus tercer mundo, aunque esté el segundo mundo todavía insertado, que antes se ve como primer mundo versus tercer mundo, desarrollo versus subdesarrollo, etc. Entonces, básicamente lo que busca esta geopolítica es romper con eso y explicar por qué es que nosotros pensamos de esa manera. ¿Por qué pensamos, por ejemplo, que directamente en Península Arábiga terrorismo? Bueno, no necesariamente es lo mismo. Eso es una construcción que se da por parte de Estados Unidos, por ejemplo. ¿Por qué pensamos en X cosas? Tenemos que pensar cómo se crean estos discursos, básicamente. ¿Ya? Entonces, ¿por qué eso termina siendo problemático? Y aquí trabajamos temas que van mucho más allá de simplemente los temas políticos y de estados, sino que agregamos más actores como individuos, empresas, movimientos sociales, etc. Y trabajamos temas como la ecología, la migración, el crimen organizado, porque el crimen organizado termina siendo transnacional, o el ciberespacio incluso. Entonces ya va mucho, mucho más allá y es la que está más actual. Y finalmente, aquí tenía otra vez el tema del Gerla, finalmente tenemos la geopolítica latinoamericana, que es lo que respondía en una de las preguntas que respondí hace rato, que no me acuerdo de quién era, pero básicamente es lo que respondí hace rato. Entonces, en Latinoamérica hemos tenido un desarrollo de geopolítica. Sin embargo, este ha sido principalmente realizado por Brasil y Argentina, principalmente. No quiere decir que no haya pensadores de otros países, sí los hay en Ecuador, hay en Venezuela, hay en Perú, Chile, etc. Pero los más grandes y los que han configurado toda la política regional han sido de Brasil y Argentina. Y los más resaltantes son los de Brasil, que en este caso, como lo podemos ver en pantalla, Mario Travassos, el general Golbery o Beckhausen. Ellos, o toda esta idea latinoamericana, tiene un problema de inicio, y es que ellos toman las ideas clásicas, es decir, las alemanas y las de Mackinder, que hablamos al principio. Ya todo este desarrollo que hay después no se toma. Simplemente esto del Estado como un organismo vivo o del Gerla es lo que ellos van a tomar. Entonces aquí viene este problema, porque realmente en el mundo en general ya hay un avance mucho más largo de la geopolítica y aquí nos hemos quedado atrás, básicamente. Por lo menos Mario Travassos, él ve al Gerland como, él ve al Gerland en esta zona de acá. Como veíamos antes, por lo menos, que el Gerland era toda esta parte de Eurasia, dentro de Latinoamérica el Gerland estaría por esta zona. Básicamente es entre Cochabamba, Sucre y Santa Cruz, en Bolivia específicamente. Entonces ellos decían que el control de esta zona iba a ser importante para el control de toda la región. Entonces Brasil debía expandirse para controlar eso. Sin embargo, aquí había muchos más problemas que por lo menos en Europa, porque si pensamos en Europa es prácticamente todo llano. Sí hay montañas y eso, por lo menos pensemos en los Alpes, pero en general es bastante llano. En cambio, Latinoamérica es una región que es bastante
complicada para penetrar a nivel militar. Entendamos, una parte es la Amazonía y la otra parte son puras montañas. A nivel de llanos bastante grandes, Venezuela y Colombia y Argentina algunas partes, realmente no es mucho, entonces es bastante complicado de hacer. Entonces, él también planteaba dentro de Latinoamérica los estados tapón, ya que es lo que hablamos antes. Entonces decía que era para evitar los conflictos, por lo menos decía Paraguay y Bolivia, para evitar el confrontamiento Brasil-Argentina, aunque todavía sigue pasando. Y algo bastante interesante es que él planteaba también a Ecuador como un estado tapón para evitar un conflicto Colombia-Perú. Entonces, el desarrollo militar iba a estar ligado a evitar ese confrontamiento, a evitar esa constante preocupación ante ambas fronteras. Entonces, básicamente es lo que explicaba. Después el general Golbery, en este caso, nos habla de una integración regional, una colaboración continental, que es lo que responde a la pregunta. Decía, esto es súper importante y tenemos que unirnos todos para defenderlo. Sin embargo, los problemas es lo que comenté antes, que era lo de la ideología más que la integración. Y Beckhauser, él hablaba de la ocupación efectiva de Brasil y que tenía un miedo a la balcanización, no solo de Brasil, sino de todo el continente, de que los pocos estados que hay se fragmentaran, creando aún muchos más estados, porque realmente no hay estados sumamente establecidos. ¿Ya? Entonces, ese era el problema. En este punto, como digo, la geopolítica en los otros estados no se ha desarrollado de gran manera. Por lo menos en Ecuador estuvo marcada por el conflicto con Perú y el control del Amazonas. Y el desarrollo académico que hay sobre eso es específicamente eso, no sobre la visión de Ecuador sobre la región o sobre el mundo, que es más complicado, pero sobre la región realmente no hay, sino específicamente sobre ese conflicto en específico y sobre ese control en específico. Entonces sí sería importante como ampliar eso. Por lo menos sí había personas que estaban interesadas por lo menos en la academia diplomática, entonces también la academia diplomática implica como un desarrollo también académico, entonces sería importante de ver a Ecuador de la geopolítica, es decir, cuál es la visión que se tiene en el país, porque si no se tiene, entonces va a ser problemático plantear una política exterior que no esté supeditada al resto de países, como está pasando actualmente, o como decía el general Golbery con el tema de, como decía Mario Tabazos, perdón, con el tema del Estado tapón, ¿ya? Entonces, eso es lo que se tiene actualmente a nivel de política latinoamericana. Obviamente, el tema del regionalismo lo que tenemos en el taller, que es directamente regionalismo, entonces será en unos 2 o 3 talleres más o menos. Entonces, hasta aquí tenemos como esta introducción a la geopolítica, entonces espero les haya funcionado, les haya servido y puedan hacer análisis sobre esto. ¿Alguna pregunta que tengan sobre este tema, de lo que le haya quedado pendiente? Gracias, Félix. Ahora sí, amigos, los que deseen preguntar, está abierta. Aunque como ya vienen preguntando en el transcurso del taller, entonces ya van zafándose de dudas, porque si no después vuelta se olvida las preguntas. Pero con todo igual está abierto. Si quieren desear hacer alguna pregunta, está justamente aquí Félix para que les pueda responder. Y si no, ya, Víctor, dale Víctor. Félix, si nuestro país contaría con una tecnología que no existiera en el mundo, bueno, que sí existe, no la han sacado, ¿qué tan favorable sería? O sea, un país X que tenga una tecnología increíble. ¿Cómo? Nuestro país que tenga un tipo de tecnología que no la hayan sacado todavía o que no existiese, ¿qué tan favorable sería para nosotros? Sería, a ver, perdón, una tecnología que mueva al mundo prácticamente. Ya. A ver, implicaría varias cosas. Entendiendo que ya es una tecnología que está como en producción, entendiendo no simplemente como el recurso, entonces sí sería clave. Básicamente porque podría ponernos en una posición importante sobre el resto, primero sobre el resto del continente, a nivel económico, por la gente comprando esto, o simplemente como amenaza, depende de cuál sea su tecnología. Pero sí puede ser importante, por lo menos cuando estamos hablando del escenario completo, de este escenario. Donde estábamos. Ahí. Cuando hablamos de ese escenario, entonces hablamos del tablero. Entonces decíamos,
uno de los puntos importantes es que cada uno de los países que son jugadores tenga fuerza militar, fuerza cultural, fuerza económica y fuerza tecnológica. En este caso, nosotros teníamos esa fuerza tecnológica en ese puesto. Había que trabajar por desarrollar esa fuerza cultural, esa fuerza militar y esa fuerza económica. La económica va ligada a la tecnológica, entonces podría haber un dominio. Obviamente, no sería fácil como, por decir, Ecuador va a crear otra nueva Gran Colombia. Sería súper complicado por los temas de geografía, pero sí puede haber cierto control e influencia sobre el resto del país. Entonces sí sería bastante importante, pero en el supuesto. Ahora, algo que generalmente sí se está manejando actualmente es el tema no tanto de la tecnología, sino por lo menos de los recursos naturales. Entonces, tenemos un control de recursos naturales que es bastante grande. Entonces la gente dice, ok, ¿qué pasa cuando el resto de países se quede sin acceso por lo menos al agua? O sea, por encima. Entonces, aquí vamos a tener un control que puede terminar en dos opciones. Una invasión, que es menos que queremos. Y el segundo, que se dé un salto a nivel tecnológico y salto a nivel económico porque se tiene ese recurso. Entonces puede ser ponernos en una posición súper ventajosa o súper desventajosa, depende del escenario. Pero básicamente es lo mismo que con la tecnología. Entonces en ese escenario, esa sería la situación que podríamos tener, tal vez. Ok, gracias. ¿Ya? Creo que después venía Alexandra. Yo tengo una pregunta, más claro, tengo dos. ¿Ya? La primera es especulativa. ¿Ya? Porque, o sea, donde que apareció la primera vez la COVID-19 en Wuhan, bueno, ya fue un accidente, digamos. Porque ahora actualmente se descubrió otro virus que asimismo es súper raro y en la región cercana. ¿No sería como una estrategia geopolítica por parte de China? Ya que cabe mencionar que cuando tuvo la pandemia de la COVID-19, China aprovechó bastante, por ejemplo, afianció lazos con varios países, no solo de América Latina, sino otros distribuidos a nivel en el mundo, y también creció en la parte económica también. O sea, ¿Ya? el problema es, ¿sería casualidad o China está trabajando? Cabe mencionar que también en China existen laboratorios específicos donde que se dedican a hibridar cerdos con humanos, o sea, les ponen ciertas células a un embrión de un cerdito y no saben si es que va a salir con conciencia de humano, si es que los ojos le van a salir de humano, si es que el corazón le va a salir de humano, tomando en cuenta que la ética médica ahí es bastante cuestionable. ¿Estarían haciendo algo, un boicot a nivel mundial para favorecer eso geopolíticamente? ¿Ya? Ok. ¿Y cuál es la segunda? La segunda es Ecuador es rico en tierras raras. Ejemplo de eso, se especula que en la provincia de Bolívar hay uranio, que es una de las, como quien dice, es el combustible para las armas nucleares o las plantas nucleares. ¿Se podría aprovechar de aquello? ¿Y cuál sería el posible escenario si estallase una tercera guerra mundial? Que, por ejemplo, países vecinos a Rusia se están preparando y están educando a las personas para una posible guerra mundial, tomando en cuenta que ya existen armas nucleares que se puede controlar el daño que infligen en una zona determinada y que son más potentes de las que se lanzaron en Hiroshima y Nagasaki. Ya. A ver, vamos con la primera. El tema del COVID. Aquí nosotros entraríamos a lo que una de mis profesoras cuando estaba en la carrera le llamaba la ciencia ficción de las relaciones internacionales. Entonces es como algo que puede ser que estamos viendo en la teoría súper imaginario de qué podría pasar. Entonces, en ese caso, que es lo de Wuhan, sí, a ver, hay como varios escenarios. Se podría entender como que
fue a propósito, y si fue a propósito, pues se entendería más o menos que podría ser un escenario político, básicamente porque ganas más poder, ¿ya? Pero al mismo tiempo también que existe una nueva enfermedad, ahí también puede darse por distintos temas como los hábitos alimenticios de la zona en específico y cómo es que el hecho de comer determinados animales lleva a que también te vayas a enfermar y cómo es problemático. Entonces, no necesariamente es como 100% seguro como decir China hizo esto porque quería, básicamente. Lo más probable es que haya sido lo segundo. Pero en el supuesto caso, pues sí podría ser una estrategia geopolítica. Y pues básicamente les ha funcionado. Yo de la estrategia de China no la veo tanto por el tema del COVID. Yo alguien tenía el libro abierto. Pero sí. Básicamente yo la estrategia de China la veo más por otro lado. Ellos tienen una estrategia que es tecnológica específicamente, ¿ya? Y con eso es lo que han ganado bastante del control. Por ejemplo, hay algo que se llama el cognitive warfare, básicamente la guerra cognitiva. Entonces, es algo que se ha dicho mucho, que se está aplicando dentro del contexto de Ucrania, pero también dentro del contexto de China. Entonces, ¿qué es esto? Básicamente, ¿cómo se logra un control mediante la manipulación no solo de medios, sino también de plataformas virtuales, ¿ya? Y de donde las personas terminan teniendo acceso a distinta información. Entonces, por lo menos, una de las formas en las que estaba viendo esto y que se especulaba, como digo, esto termina siendo esta ciencia ficción, que es algo imaginario, que no sabemos si es cierto o no, pero básicamente una de las formas que se decían era, imaginemos el contenido de TikTok, en ese caso. TikTok entendiendo como esta plataforma donde se ven videos y que los jóvenes lo utilizan mucho. Entonces, por lo menos, si nosotros lo planteamos aquí en Latinoamérica, ese TikTok lo más probable es que va a tener contenido que es específicamente de bailes. Van a ver personas bailando y ya, no hay más nada. Si nos vamos a cuál es el contenido que se ve en Estados Unidos, el algoritmo de TikTok lo que arroja a gran parte de los jóvenes de Estados Unidos son retos. Pero esos retos, por lo menos, son retos como que son bastante graves, como, no sé, comer detergente o ir con armas a la escuela, cosas por el estilo. Entonces, hay una diferencia entre el algoritmo que nos muestra Latinoamérica, que básicamente son bailes, y el que le muestra a Estados Unidos. Pero hay una diferencia mucho más grande entre el algoritmo también que se muestra en China, porque en China el algoritmo principalmente arroja contenidos educativos de cómo se forman las personas, cómo las personas pueden, por lo menos temas matemáticos, temas físicos, temas químicos, cómo es que las personas pueden seguir desarrollándose en temas académicos, cómo orientarse a las ciencias, cómo orientarse a ingeniería, etc. Entonces, en esa especulación se puede ver cómo China está formando mucho más a sus personas, incluso contenido del arte de la guerra desde niños. Eso sí ya no es necesariamente como especulativo, ellos ven el arte de la guerra desde niños. ¿Cómo ellos han formado esto? ¿Cómo este algoritmo en Estados Unidos básicamente está diseñado para que se maten entre ellos y cómo para Latinoamérica para que se duerman y básicamente estén viendo cada rato bailes? Entonces, por ahí es que se puede ver una estrategia desde ese cognitive warfare. Pero como digo en un principio, esto es especulativo al final, es la ciencia ficción de las relaciones internacionales. Es medio problemático verlo desde ahí, pero es una opción que se podría plantear a la futuro. Eso con la primera. Con la segunda, el poder rico en esas tierras como el uranio y pues que se puede utilizar básicamente y que pase antes de la guerra mundial. Es decir, si es que sí se tiene, porque de esta información no estoy seguro, pero asumiendo que sí, sería bastante importante. Ahora, el tema no es tenerlo, el tema es cómo utilizarlo. Porque si se ponen a ver, el hecho de que se tengan por lo menos reactores nucleares depende del tema económico netamente. Por eso es que durante el siglo XX, que era por lo menos, el siglo XX, cuando se hizo más desarrollo nuclear, solamente un país latinoamericano tenía dos reactores nucleares. Y básicamente era por el poderío económico que tenía en ese entonces. En este caso era Venezuela. Entonces, todo esto lo que nos está llevando es que en ese entonces, por ese punto económico se tenía. Actualmente, se necesita un poder económico similar al de ese entonces, que ahorita es mucho más complicado conseguir en cualquier parte de Latinoamérica, pero más allá de eso, sería traspasar los temas de corrupción que realmente se tienen y realmente hacerlo. Es lo mismo que respondí antes con el tema de la seguridad regional. Es decir, una cosa es que nosotros lo hagamos y otra cosa es que lo hagamos bien. Aquí sería como una cosa es que lo planteemos y otra cosa es que realmente se llega a
lograr hacer, pero para eso necesitamos no solamente tenerlos, sino por lo menos formar muchos más ingenieros, tener mucha más gente preparada, tener un cambio cultural bastante grande que lleve no solamente un cambio de la cultura del trabajo, por ejemplo, es decir, muchas cosas que lleven a que se esté preparado para ese escenario. Y en una tercera guerra, en una posible tercera guerra mundial, pues de tener ese recurso, pues sería clave, tal cual como por lo menos pasaba con Colombia y Venezuela con el petróleo en la Segunda Guerra Mundial, sería bastante clave y sería un impulso económico grandísimo, en este caso por uranio, pero es bastante problemático si es que es de ese lado. Ya de producción, pues sí sería más complicado, lo que necesita es educación, básicamente, en ese escenario, creo que es lo que de Ecuador específico. Entonces, más o menos por ahí. Eso con Alexander. La siguiente era Andrea. Mi pregunta es en relación al tema de seguridad alimentaria, porque estamos viendo que el tema de escasez está invadiendo el mundo con este tema de las guerras y todo esto. Y tomando en cuenta que, sí, como dicen los compañeros, hay muchos recursos naturales aquí en el Ecuador, a pesar de ser un país súper pequeño. Sabemos que también Colombia y otros países de Latinoamérica también tienen recursos. Mi pregunta es, en relación a esto, ¿tú crees que si tenemos tantos recursos y en el punto de que hubiera escasez en otros continentes, ¿tú crees que eso sería una especie de impulso para el tema de Latinoamérica? ¿O simplemente nosotros somos tan pequeños que no podríamos tomar este problema como una ventaja y simplemente quedarnos de ahí? No sé qué opinas en relación a ello. Ya, sí. A ver, en principio depende, porque asumiendo que todos los países de Latinoamérica también tienen recursos, entonces sería una competencia con ellos. ¿Ya? Entonces ahí sería mucho más el problema. Pero en el escenario en que realmente sea muy complicado para el resto de países producir su comida y que por lo menos, no sé, ya sea tecnológicamente imposible, sus tierras no sean fértiles, etcétera, que sea imposible, lo más probable es que sí vayan a girar a Latinoamérica. Lo más probable. Por lo menos empecemos en el tema del petróleo. ¿Cómo es que Estados Unidos ya decía, pues no queremos comprar petróleo a Latinoamérica porque viene desde otras partes y nosotros también producimos? Pero en el momento en que hay una guerra con Ucrania, Rusia-Ucrania, entonces decimos, ya no podemos traer el petróleo desde el Medio Oriente, iremos a Latinoamérica otra vez. Entonces, básicamente podría pasar algo similar. Y sería bastante importante, sería un incentivo económico muy, muy grande. Pero en ese escenario, ahí vuelvo a lo que está diciendo al principio, más que el problema de somos muy pequeños y el mundo no nos va a mirar, sería el punto de somos pequeños dentro de Latinoamérica y hay más competencia. Entonces, como puedo decir, no sé, vamos a producir maíz, me invento. Entonces, somos lo suficiente para competir contra otros. Tal vez en algunos temas sí, banano, cacao, ese tipo de cosas. Iba a decir otra cosa, camarones, por ejemplo. Sí, probablemente sí, pero realmente se puede llegar a la producción que se quiera. Sí, en muchas ocasiones también los otros países, ya si hay este nivel de escasez como se estaba planteando, lo más probable es que no solamente quieran la materia prima, sino también preparados. En ese entonces también habría que tener industria. Y en eso es algo que nos lleva a la delantera, por lo menos Brasil, Argentina, aunque tengan problemas actualmente, Chile, Colombia. Entonces sí es medio problemático, pero sí es posible. Sí se podría ver una luz ahí. Eso. Después venía William, si no me equivoco. Sí, William. Buenas noches. Sí quería, bueno, primero que nada hacer una acotación sobre el tema de China, ¿no? Y del virus, que, bueno, hay tantas teorías conspirativas y no conspirativas que se han girado sobre el tema, pero hay algo práctico y que sí está comprobado, y es que uno de los países que más ventaja o que más se adaptó a la pandemia y sacó provecho económico durante la época de pandemia fue China, ¿no? Y es precisamente por el modelo económico, ya que el modelo económico de ellos es centralizado, tienen un tema bastante rígido en el aspecto gubernamental, o sea, no solo en pandemia, sino que desde que se implementó el gobierno como tal, tienen esa rigidez
esa falta de libertades que les sirvió de mucho en cambio en época de pandemia, porque encerrar a los estadounidenses en sus casas o por ejemplo a los peruanos, a los ecuatorianos, sus casas era un tema bastante complejo, pero en cambio en China ya están acostumbrados a un gobierno que tenga mucho más ámbito de acción en cuanto a la restricción de libertades y por cierto siempre iba a ser factible para ellos desarrollar eso, ¿no? Entonces en ese contexto creo que también en nuestros países tenemos que ir propendiendo no al tema de restricción de libertades, sino un tema de conciencia, porque independientemente de que sea un tema de armas biológicas que se esté usando o que sea un tema de generación de nuevas pandemias por el exceso de población, exceso de contaminación o diversos temas, pienso que la fortaleza que van a tener los países para resistir a este tipo de azotes es la disciplina de los ciudadanos y el cuidado que tengan. Entonces, por ese lado creo que sí deberíamos también ir tomando conciencia, ¿no? Y bueno, con respecto al otro tema del Ecuador, de los recursos, o sea, nosotros podemos tener uranio, podemos tener diamantes, podemos tener agricultura, lo que sea. El problema es que no tenemos un desarrollo productivo, ¿no? Porque ¿qué sacamos teniendo las mejores tierras cultivables, digamos, por hectárea del planeta, si para un agricultor no es rentable producir en esas tierras? O sea, necesita invertir mucho más dinero del que se va a obtener en producto, no se tiene una cadena agroindustrial en la que fabricar productos ya con el fin de exportación o de conservación, o inclusive ya con temas de producción de energía, por ejemplo, producción de combustibles en base de caña o de otros productos que generen en la tierra, pero no tenemos esa infraestructura. Entonces, claro, nuestro desarrollo y en toda Latinoamérica existe ese rezago, o sea, existen desniveles y creo que Ecuador está entre los últimos puestos en el desarrollo agroindustrial. Entonces, esa mi acotación y bueno, pienso que el tema de integración de Ecuador y de Latinoamérica tiene que ir más enfocado al momento en lo económico que en tema defensa, porque en tema defensa siempre va a haber diferencias ideológicas, como habías tú mencionado, que no van a permitir ese tipo de integración, pero cuando menos en lo económico pienso que se podría ir trabajando en ciertos consensos para que el comercio fluya, la tecnología fluya, el desarrollo vaya fluyendo en nuestros países. Eso, estimados compañeros. Ya, muchísimas gracias. Solo para como tomar parte de eso, por lo menos en el tema de todo esto de China y todo eso, pues sí, básicamente todo esto de las conspiraciones es esto que decía de la ciencia ficción en relaciones internacionales. Entonces por ahí, por eso decíamos especulaciones. Pero sí es cierto, por lo menos, que sí se vieron beneficiados, por lo menos ese tema de los encierros y cómo a nivel tecnológico se terminaron desarrollando mucho más. Pero lo mismo que también pudo haber pasado, por lo menos, con Corea del Sur. Como con la disciplina específica que tenían y con los encierros, terminaron desarrollando mucho más una economía digital. Como para ellos también ha sido un boom al final. A pesar de que ya eran tecnológicos, ahorita son aún más tecnológicos de lo que eran antes de pandemia. Entonces, como ese desarrollo también se dio a partir de pandemia. Entonces, por ahí habría que analizar, no necesariamente porque por los parte de las conspiraciones, sino cómo es que también se han aprovechado de esta situación que fue negativa para todos. Entonces, sí. Ahora, el punto es que yo estoy de acuerdo con lo que mencionaba en este caso el compañero, con lo de la disciplina de los ciudadanos. Es decir, tendríamos que pasar a una sociedad que sea menos, o sea, que no sea tan autoritaria como puede ser China, pero que sí tenga cierto nivel de disciplina ante problemas, por lo menos no solamente con lo de las enfermedades, sino también por lo menos temas laborales, temas de desarrollo, etc. Como nosotros no simplemente tenemos que estar como
viva la fiesta y ya, sino como también es necesario como unir esfuerzos para poder desarrollar a los países, en este caso el país. Sí, es cierto. Sin embargo, eso es súper complicado. Es decir, a pesar de que se quiera, es súper complicado, básicamente porque implica la cultura de muchas personas y de cada una de las sociedades. Y más en Latinoamérica, que está muy interiorizada, no solo en Ecuador, sino en Perú, Colombia, Venezuela, incluso Bolivia, temas como la iglesia criolla. Y son sumamente problemáticas para un buen desarrollo. Entonces, en general, eso es lo que puede evitar ese tema de la disciplina. Y a nivel internacional, lo que se está viendo es una tendencia, como dije en el primer taller, no podemos como decir esto va a pasar, pero lo que se está viendo es probablemente está existiendo una tendencia hacia más autoritario, y eso es muy problemático. Pero básicamente, después de la pandemia, los gobiernos vieron que pueden tener más control sobre los ciudadanos y puede ser algo que se replique. Esperemos que no, pero eso es lo que se está viendo a largo plazo. Y lo segundo que se mencionaba por el tema del desarrollo productivo de Ecuador, pues sí, es necesario, pero también no solamente productivo, sino industrial, tecnológico. Y todo eso, por ejemplo, hace no mucho hacía un trabajo sobre eso y mencionaba por lo menos que a nivel de producción de industria y de tecnología, Ecuador estaba entre los últimos de toda Latinoamérica. Solamente estaba por delante de Nicaragua, Venezuela y alguien más que no me acuerdo quién es. Pero otro país con características similares a Nicaragua y Venezuela. Entonces, básicamente es problemático, porque quitando países dictatoriales, pues básicamente estaríamos de último. Entonces, por ahí habría que trabajar para poder tener ese desarrollo que sea mucho más eficiente. Pero sí, es cierto que se carece de eso y sería algo con lo que hay que trabajar. Entiendo, por lo menos en este caso del movimiento, sería importante también tener una visualización sobre eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Andrea? En relación a lo que comentas, sí, tenemos muchas falencias tecnológicas, agroindustriales, que bueno, no se puede solucionar en este momento, pero ¿cómo es el tema de cooperación internacional? Porque yo veo que, claro, están países como Francia, que ahorita vienen a apoyar las universidades, a los proyectos y todo, pero ¿cómo es que hacen los otros países para que esto pueda fluir? Porque vemos a Corea que ya vienen con un acuerdo internacional, a Ecuador, que pueden apoyarnos. Entonces, ¿cómo tú le ves el tema de cooperación internacional para poder desarrollar este tema? Así como, por ejemplo, Colombia, veo que en estos 6 años que han pasado, en el tema de Medellín, por ejemplo, allá hicieron el plan tecnológico, lo aplicaron, y ahora está Medellín como una de las ciudades más tecnológicas, turísticas a nivel de Latinoamérica. Entonces, ¿cómo se hace, o eso es en relación a los gobiernos autónomos, para que, o cómo han sido las experiencias para que se pueda aplicar acá? Porque es verdad, o sea, tenemos un problema, un problema que lo hemos arrastrado varios años y se ha agravado más, porque no era tanto como lo que estoy escuchando en este momento. Pero de ley ha de haber alguna solución para que nosotros podamos salir, porque el tema tecnológico no es cuestión, no importa si somos pequeños o grandes, es cuestión de conocimiento, por ejemplo. El tema agroindustrial también está relacionado con el tema tecnológico, que es para el desarrollo. Entonces, ¿qué opinas en relación a ello? Ya, a ver, aquí el problema, y que tal vez no se replica tanto en Colombia y en otros países, pero aquí sí lo he visto bastante fuerte, es que por más de que, por lo menos, esta cooperación internacional sí sea necesario, por lo menos el gobierno central que la haga y que también la aplique los gobiernos autónomos, como sí lo van a hacer, sí es importante, pero no debemos dejar que se quede en ellos. Es decir, si nosotros vamos a hacer algo, si nosotros estamos teniendo una cooperación, es importante que también las personas de pie, los individuos, también participen en eso, porque si no, no tiene mucho sentido. Por ejemplo, en el tema decías tú de las universidades, por lo menos con Francia. Es decir, puede ser que Francia venga y diga, ok, vamos a dar paso a que más personas se formen. Entonces, genial, vamos a tener muchas más personas formadas. Pero esas personas se están formando, ¿realmente están aplicando esos conocimientos? ¿Realmente están aprendiendo cosas en esas universidades?
o simplemente están ahí por estar, porque uno de los grandes males de la academia acá es que más allá de estar formándose, como decir, imaginemos, no sé, lo más grande que puede ser Estados Unidos o incluso Colombia con universidades bastante top. Les decimos, ok, nosotros vamos a entrar a la universidad y vamos a más cosas que nosotros vamos a tener un centro aquí que va a ser aprender. Vamos a aprender y vamos a hacer esto. Vamos a tener una visión a futuro de cómo podemos desarrollarlo. En cambio, acá generalmente si le preguntan a un estudiante de los primeros semestres de universidad, y universidades de aquí de Quito, porque, no sé, de la Cato, de la Central, de la San Francisco, van a decir, nosotros venimos de fiesta. Es decir, ¿cómo es que nosotros vamos a venir de fiesta a la universidad? Entendiendo que nosotros venimos un desarrollo aquí teniendo en cuenta el futuro. Pero si no se empieza con ese cambio cultural, va a ser problemático. Porque por más de que venga Francia a ponernos, o incluso que pase como por lo menos en Perú, que las universidades estadounidenses ponían universidades, que por lo menos hay una universidad que se llama la ISAN, que es de administración y todo eso, que es medio manejada por la Universidad de Stanford. Pero si nosotros tuviésemos algo hacia acá, sin una cultura que lleve a ese aprendizaje, pues no va a servir de nada. Entonces, primero habría que cambiar ese tipo de cosas. Claro, pero yo me refiero a que, bueno, de lo poco que entendí, es que más bien, sí, en educación está bien, pero es realmente con fondos. Realmente ya sacar, por ejemplo, el tema de fondos, ya no desde el Estado hacia los jóvenes que quieren ser empresarios, por ejemplo, sino es ya desde los otros países directo a las universidades, porque hemos visto que el tema de muchas veces desde el Estado hacia los ciudadanos es bastante problemático por los temas de Contraloría y temas que no nos competen en este momento. El tema de los gastos también ha sido un poco problemático. Tenemos algunas instituciones que también han tenido controversias. Entonces, la participación entre la cooperación internacional y la academia es un poco más, o sea, yo no sé si se ha practicado mucho, es la primera vez que escucho que ya vienen fondos directos, no hacia el Estado, sino ya directamente a la academia, porque ahí están las personas, los jóvenes, y claro, yo sé que existen muchas personas que se van de fiesta y les gusta la fiesta, pero bueno, también existen algunas personas que tienen proyectos, que tienen ideas que las quieren implementar. Exacto, pero esas personas generalmente tienen mucha menos apoyo. Incluso personas que son de acá y que estuvieron afuera van a tener mucho menos apoyo. Me acuerdo, tenía un compañero que estuvo becado en Inglaterra, era acá ecuatoriano, y estudió en ingeniería, no me acuerdo qué ingeniería era, pero sí era bastante importante para el desarrollo, ahorita se me fue el nombre de la ingeniería. Y cuando volvió es como que nadie le quería ofrecer el trabajo porque esa ingeniería no era la que había actualmente acá. Entonces, esos cambios de mentalidad son necesarios en primera instancia. Ya luego con el tema de fondos, pues necesariamente pues, el tema de corrupción es lo problemático, que es lo que mencionabas. Por lo menos actualmente sí tenemos cooperación por lo menos tecnológica, bien sea a nivel nacional con Israel, ya es uno de los principales, o a nivel Quito, por ejemplo, que es lo que mencionaba la tarea anterior, con Corea. Es decir, se está implementando el Centro de Innovación Tecnológica con el COICA, que es la cooperación, como Instituto de Cooperación Coreano, no me acuerdo ahorita el nombre en español, pero básicamente está implementando por aquí, si no me equivoco, en el Bicentenario. Entonces, ese tipo de cosas se está implementando, pero el problema es, ¿lo tenemos? ¿Y qué hacemos con él? Ahí viene el problema. Eso es como el problema de absolutamente todo es, si tenemos el dinero, quitando la corrupción, que eso ya es como otro tema, y asumiendo que no es, si ya tenemos las cosas, ¿cómo lo implementamos? Pero si quedamos en tenemos, como ya tenemos, ya no hay ningún problema. Además, también hay un problema en el tema de intereses. Es decir, no solamente el interés que se refleja en la corrupción, sino por lo menos muchas veces los intereses ecuatorianos no se reflejan en las negociaciones que hay con la cooperación. ¿Por qué? Y esto es otro punto que viene relacionado con esta parte cultural y de mentalidad. Por ejemplo, uno de los problemas más grandes, y no solo de Ecuador, sino es algo latinoamericano, por lo menos a nivel de negociaciones, por lo menos Ecuador no tiene negociadores especializados, así como específicos, para por lo menos tratados. Lo que quiere decir que generalmente hay problemas. Y algo que generalmente se ve, por lo menos cuando se estudia negociación internacional, es que si nosotros pensamos en los estadounidenses, ellos van a decir, ok, los estadounidenses van a tener esta preparación súper larga y van a hacer esto y esto y esto. Si pensamos en los chinos, ellos, ok, van a empezar como con fiesta y todo eso, pero tienen una preparación súper larga para eso, para que refleje los intereses del país en esa negociación. ¿Qué hacen los países latinoamericanos?
improvisen las negociaciones. A veces no las preparan o las preparan un día antes. ¿Qué quiere decir? Que cuando llega la negociación no saben lo que quieren, no saben cuál es el interés del país y la negociación pues no va a funcionar, va a ser todo del lado del otro lado, es decir, los intereses del otro. Entonces por ahí es lo que hay que cambiar. Para cualquier cosa que nosotros esperamos, tenemos que empezar por esa base. Ya después podemos ir recomponiendo todos estos puntos. Entonces básicamente por esa parte. Eso. Con Andrea y tenía ahora Alexandra. Alexandra. Yo tengo una pregunta muy peculiar. Si alguien quiere publicar un libro o un artículo científico y no existe apoyo por la universidad donde que se estudia, ¿cuáles son los diferentes posibles escenarios de los cuales puede tener acceso? A ver. Becas en el exterior, no sé. A ver, específicamente con lo de publicaciones y libros por el estilo, es decir, depende mucho, es decir, si tú vas a hacer algo científico que necesitas investigación como los de experimentos, pues necesitas apoyo. Pero por lo menos si cosas sociales, no necesitas tener un respaldo de la universidad, de ninguna universidad, porque es decir, hay algunas que son de pago y sí es muy caro publicar, pues sí, no voy a decir que no, pero hay muchas otras que son gratis y puedes publicar tú misma. Simplemente buscas cuando piden el como call for papers, como piden como que vengan más publicaciones, hablan las solicitudes para que la gente ingrese esas publicaciones, esos artículos, y simplemente lo envías. Ellos revisan con pares, otros expertos en la materia van a revisar esa revista y después lo pasan. Por lo menos aquí en Ecuador hay varias, no sé, en la Cátedra de Derecho hay algunas como Theory, etcétera, hay varias. Y lo puedes hacer por ese lado. Pero ya becas, ya depende, hay formas de conseguir becas, puedes buscar por internet, te metes en las universidades si quieres, y ahí puedes ver las becas. Pero en el punto de artículo, pues ya sí hay como hacerlo gratis, entonces no hay ningún problema. Eso por ese lado. En área de derecho, ¿cuál me dijo, por favor? En la Cato. No me acuerdo cómo se llama, Ruptura, creo que se llama la revista de la Cato, que es indexada. Es gratis, si no me equivoco. Y no sé, tendrías que buscar por internet o por Facebook. Ruptura, puse, algo así, creo que está. Y cada cierto tiempo abren como para que envíes artículos. Creo que a inicios de semestre, enero, agosto, no estoy seguro. Pero siempre abren. Entonces puedes hacerlo por ahí. Muchas gracias. Hay más, pero esa es la que me acuerdo. Ya. Después tenía... Yo. Ya. Para responderle a Alexandra, como dice Félix, o sea, por lo que es artículos científicos y eso, sí se puede registrar en algunas revistas gratuitamente. Pero tú en la universidad en la que estás puedes adherirte tranquilamente a cualquier semillero de investigación, porque todas las universidades están manejando eso, o grupos de investigación, y mediante eso puedes igual ahí publicar tu artículo o tu libro, porque va a salir con la afiliación de la universidad. Esa afiliación le conviene a la universidad en la que tú estás, porque de acuerdo a eso sale la calificación en el ranking de las universidades. La otra opción puede ser que te adhieras a otra universidad como investigador estudiante externo o algo así, que también les va a convenir, como te digo, porque a las universidades lo que les conviene es que haya publicaciones, haya libros, porque eso le sube la calificación. Yo igual, Alexandra, si deseas, te puedo pasar el contacto acá en Riobamba. Justamente yo trabajo en la parte de lo que es investigación y nosotros tenemos lo que es el registro, el observatorio de investigación, que es para registro de publicaciones, artículos científicos, y también tenemos la unidad de lo que es propiedad intelectual, para lo que es igual libros y esas cosas. Entonces, si es que deseas, igual te puedo pasar el contacto o guiarte con la persona que está ahí para que te pueda orientar más. Y también ahí, aquí en Riobamba hay una empresa que se dedica justamente a orientar cómo redactar los artículos científicos y publicar. Pero bueno, eso ya es particular. Pero por el otro lado, en lo que es la UNACH, sí te puedo dar averiguando eso y comentándote. Eso nomás. Mil gracias. Me ayudaría de mucho. Sí, está interesante. Entonces, se pueden buscar las opciones, pero esa opción está bastante interesante. Tenía Víctor.
Sí, nada más quiero acotar algo, una experiencia personal. La fuga de cerebros que hay aquí en nuestro país es enorme. El apoyo por parte de las universidades es muy poco. Y si te apoyan en algo, quieren el proyecto de investigación que lo hiciste tú, se apoderan ellos. Por parte del gobierno, te apoyan entre comillas, que sigas, no te dan recursos, pero sí para la foto, para salir en todos los medios y todo, experiencia personal. Hace 13 años yo comencé a investigar a fondo lo que es nuevas tecnologías y toda esa experiencia a uno le deja un sabor, pero amargo. Otros países mejor se interesan en este tipo de cerebros, quieren llevarlos y muchas veces lo llevan, pagando unos sueldazos, $10,000 mensuales, y muchos, lamentablemente, por creer y considerar que en nuestro país podemos hacer algo más para que salga adelante, dejamos perder ese tipo de oportunidades. Nada más de eso, compañeros. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, actualmente no sé si en todas las universidades, pero por lo menos en mi casa, en la Cato, sí seguíamos los derechos de las tesis, de los temas para que la universidad haga lo que quiera con los temas. Entonces, como sí, generalmente es bastante complicado y sí es más o menos como se dice. Entonces, es complicado el tema de fuga de cerebros. Creo que vi algo con Alexandra. ¿Tienes una pregunta? Sí, levantó. No, de hecho sí iba a decir algo a don Víctor. Pues yo había investigado en la Embajada de Australia y en 2 universidades me ofrecieron que vaya allá y me pagaban la maestría completa y un doctorado de investigación si seguía publicando. Pero es que está muy lejos de donde yo vivo. O sea, donde tengas más oportunidades, básicamente. O sea, ¿no? Pero sí es complicado, es complicado. Pues sí, es que está muy, muy lejos y yo no me gusta viajar mucho. De hecho, siempre crecí en mi casita, no me gustaba salir. Tengo un montón de libros que ya me leí, pero o sea, es mi entorno, no me gusta. O sea, sí te entiendo. Siempre es complicado. Pero al final lo que te venga mejor, donde te valores más, sería como el tema ahí. Sí, básicamente. Pero es más complicado cuando ya tienes familia. Te quieres llevar a ti solito y por allá qué haces y la familia acá qué. No, o sea, tengo 22 años apenas, vivo con mis papás. Primero me voy a graduar de la carrera, luego veo. Eso ya voy viendo opciones. Yo decía en un caso con 3 hijos, todo ya, unas papitas con curacá, eso voy a extrañar también, ¿no? Eso. Claro. Entonces, listo, creo que no viene otra pregunta. Entonces, muchas gracias a todos. Nos veríamos el día sábado. Entonces, Félix, igual, agradecerte en nombre de Pedro José Freire, presidente de lo que es el Quinto Poder, y a la asistencia de todos. Las grabaciones igual, ¿no? Ya las pasaremos a los grupos y también se les enviará igual la grabación en YouTube para que las puedan igual compartir. Y con eso nos pueden ayudar inscribiéndose en el canal y compartiendo en Facebook, en YouTube, bueno, para poder tener un poquito más de apertura. Eso de mi parte y nos veríamos el día sábado para continuar con el módulo. Ya nos vemos el sábado. Hasta luego. Chau.